Pero ¿y dónde está la bancada de Leonel Fernández, Omar Fernández? ¿Dónde están esa gente? Omar, si alguien ve a Omar, por favor, le digan que aquí en su casa queremos saber la oposición al estado de emergencia, ¿qué ha sucedido? ¿Mm? ¿Por qué no se opone la FUPU a este tema? El partido, bueno, no podemos hablar de reformista, PRD, eso no existe, pero el otro, el PLD, o sea, la bancada del PLD, ¿por qué no se opone al tema de este estado de emergencia? Ya sabemos que en el Senado es un clavo pasado, porque son 16 senadores que se necesitan y eso está rapidito, porque el PRM tiene 20, 22, o sea que ahí va a pasar rápido. Sí. Pero es interesante saber cómo Faride, que cuando era diputada en el año pasado se oponía y ahora que es la senadora del distrito, está a favor de esta situación. Yo necesito que ella me lo explique. ¿Cómo es que ella está, la senadora de nuestra demarcación del Distrito Nacional? ¿Cuál es su opinión sobre el estado de emergencia? Aprobar los sellos pasados. El ingeniero Eduardo Estrella de Santiago, presidente del Senado, necesito que me expliquen. Porque ¿por qué que no podemos criticar las cosas? ¿Por qué tenemos que sencillamente seguir así? Porque eso es lo que sucede, lamentablemente, cuando las cosas no se critican, cuando uno no pregunta, cuando uno no se cuestiona y cuando los dirigentes y representantes públicos, representantes nuestros ante diferentes instituciones no aceptan crítica, las cosas no caminan. Sí, no, y se presentan escenarios justamente como ese que mencionábamos hace un momentito. ¿Y por qué llama tanta la atención que posiciones como la de Tonti Rutinel también sean destacables? Porque no es la norma, que incluso dentro de la misma bancada que dirige, en este caso, los destinos del país, en este caso que coinciden, ¿no?, con el mismo partido que dirige el país, pues que hayan posiciones distintas a lo que ya la mayoría traza no es la norma. Y en este caso, en el que vemos ese tema de la Policía Nacional y que Pero tú escuchaste a Tonti ayer. Tonti Rutinel, que pide la destitución inmediata del presidente. No, caramba, pero eso no fue. Del director de la él policía. Él arrancó por ahí. Él arranca por ahí y hace una serie de calificativos, ¿no? Llamándolo que no puede dirigir, no tiene concepto, que no está capacitado, y cuestiona incluso el propio rol del ministro de Interior y Policía y de la visita que pudiera estar haciendo el día de hoy al Senado, ¿no? Porque entiende que no es por ahí que debe manejarse la situación en el país con respecto. Y ya ayer veíamos a un segundo teniente en Villa Altagracia, señor Garrido, no sé si usted vio ese video también, que ante la fiscalía, donde estaban detenidos los acusados de materialmente, en el caso, ¿no?, de la muerte de estos dos pastores evangélicos en Bonao, él decía, ¿dónde está el que dio la orden? ¿Dónde está el que dio la orden?, preguntaba. Y él decía, me duele, él está retirado, pero él decía, me duele ver a los miembros de mi institución avasallar a los miembros de mi institución que no son necesariamente quienes tengan la completa culpa de lo que allí haya sucedido. Puede que ellos hayan tomado en sus manos las armas, disparado, pero no actuaron de mutus propio. ¿Dónde estaba el jefe detrás de ellos que dio la orden y que no está sentado ni señalado? Mira, lo cierto es que con relación a ese caso de la policía y el lamentable suceso de la semana pasada de estos pastores de Villa Altagracia, ahí hay cualquier cantidad de temas todavía pendientes. O sea, me parece muy extraño que el director de la policía no haya visitado el lugar, por lo menos hasta el día de ayer, creo que eso era lo que se decía, que no había ido personalmente al lugar, dada la implicación que tenía y dado que inclusive ya él había hecho inclusive entrevistas públicas con medios de comunicación. Me parece que lo lógico, lo racional, lo normal, más aún cuando el presidente de la República hizo ese acto y esa declaración tan enfática, y luego de esa declaración tan enfática se nombró una comisión, no le voy a decir de expertos porque no es una comisión de expertos, de la sociedad mixta, con respecto a una potencial reforma y revisión de la Policía Nacional,
y toda la sociedad está compungida con el hecho. Lo lógico es que el director de la policía haya visitado el lugar del crimen, haya entrevistado a todo el vivo que estaba metido en eso, con una con comisión de investigación, qué sé yo, whatever, como ellos lo hayan armado. Me parece muy extraño que eso no haya sucedido. En el caso de la policía, lo primero fue el llamamiento del diputado César Tonti Rutinel, de que al director de la policía lo retiren, ¿no?, de su posición. Pero lo otro es cuando él llama y dice, miren, no queremos cargos, no me llamen para ofrecerme nada, en alusión directa al presidente de la República y al partido. Sí, porque él es de la bancada PRMista. Correcto. No me llamen para cargo. La dignidad de nosotros tiene que estar muy por encima de esto. Y le pedía a sus colegas diputados, todos, que no se avasallasen al poder y que no se dejasen humillar, y que la Cámara de Diputados tenía que necesariamente llamar la atención sobre las cosas que están sucediendo en la sociedad. Yo creo que eso tiene que llamar reflexión de mucha gente, independientemente de lo acalorado Sí. del método, ¿no? Pero ciertamente, qué poco se interpela en República Dominicana, qué poco interpela en República Dominicana el Congreso a los ministros y a las autoridades públicas. O sea, realmente no hay esa rendición de cuentas, no existe. Todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto medianamente al chairman of the Federal Reserve, ¿no?, lo que sería aquí en República Dominicana el gobernador del Banco Central, que tiene obligatoriamente que cada 3 meses ir al Congreso de los Estados Unidos, no a donde el presidente. Él se puede reunir con el presidente cada vez que le dé la gana, y pocas veces lo hace, porque se supone que el presidente de la República no debe de intervenir en la política monetaria. Pero lo puede hacer porque el Chairman of the Federal Reserve es, digamos, una posición pública, aunque el presidente de la República no lo puede poner y quitar como pasa en República Dominicana, sino que tiene que pasar por un proceso de valoración del Congreso, y luego el Congreso que decide si es aceptado o no, y tiene un periodo fijo que tiene que durar allí, que de hecho dura más que el periodo presidencial, son 6 años. Pero tiene que ir al Congreso cada 3 meses a decir por qué hizo lo que hizo y qué pretende hacer en los próximos 3 o 4, 5, 6 meses. ¿Cuál es el general outlook de la economía norteamericana? Y lo mismo pasa con el Bank of England, el Chancellor of the Exchequer, que tiene que ir al Parlamento y en todos los lugares del mundo. Y fíjate, el debate que discutimos el otro día, que tenían Pavel Issa y el gobernador del Banco Central, que ayer Henry lo comentó de nuevo, con el tema de la importancia de la política monetaria o la política fiscal, que yo traté de explicar aquí un poquito. Es que lo que hace el gobernador del Banco Central es importante, es relevante, tiene un significado. Entonces, ¿por qué al día de hoy la Cámara de Diputados o el Congreso, el Senado, no ha llamado al gobernador del Banco Central y le ha dicho, ven acá, usted puso el año pasado facilidades por 200 mil millones de pesos? Esos 200 mil millones de pesos, cuando analizamos aquí, terminaron en cuenta de los bancos comerciales, y de los bancos comerciales otra vez en el Banco Central, pero ahora el Banco Central pagando el interés sobre ese mismo dinero. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué era lo que se quería hacer? ¿En qué quedamos? O sea, ¿y cuál es la perspectiva a futuro? ¿Nos queda realmente cosas que hacer vía Banco Central? Política monetaria. ¿Cuál sería el perfil, la perspectiva? O sea, no existen esos cuestionamientos. Entonces, cuando no hay esos cuestionamientos, tú tienes esos vacíos de poder y al mismo tiempo esos cacicazgos, que son lo que dan la posibilidad de que aquí pasen muchas cosas que no deberían ocurrir. 22 tiros mientras tanto a esa jipeta.